De la lógica informal. La lógica informal nos brinda herramientas de análisis más natural. Esta es más sensible a las particularidades de los argumentos que pertenecen al dominio de la vida diaria. Podemos ver, la lógica informal es una disciplina relativamente reciente, aunque pueden trazarse algunos antecedentes en obras como la retórica de Aristóteles. La lógica informal. La importancia de la lógica informal se basa en los beneficios que se quieren de un análisis entre proposiciones en el lenguaje ordinario, como las conversaciones, los debates políticos, los medios de comunicación y los avances tecnológicos. Entonces podemos definir la lógica informal, que es la encargada de desarrollarse como análisis, métodos, estándares y criterios. Lógica informal. En la lógica formal, la validez está dada por la relación de necesidad entre las premisas y la conclusión. Así, un esquema de inferencia se considera formalmente válido cuando, siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión también lo será. En otras palabras, un esquema de inferencia es formalmente válido cuando es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Una crítica que suele recibir la lógica formal es que nosotros no simbolizamos nuestros argumentos en la vida cotidiana. Es decir, que los seres humanos no nos comunicamos mediante símbolos formales, sino por medio de las palabras. Consideremos el siguiente argumento. Premisa 1. Una cosa es igual a sí misma, A es igual a A. Premisa 2. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Conclusión. Todo triángulo tiene tres ángulos. La lógica formal no opera independientemente como nos hemos podido dar cuenta. La lógica formal atiende sobre todo a la dimensión sintáctica de nuestro razonamiento, por dado, por supuesto que también una dimensión semántica y pragmática. Según el filósofo Protágoras, sobre cualquier cuestión hay dos argumentos opuestos entre sí. Esto quiere decir que para una misma pregunta hay dos posibles respuestas que se oponen. Resulta supremamente útil para analizar discursos a los que estamos expuestos en la vida cotidiana. La publicidad, por ejemplo, puede ser objeto de estudio de la lógica informal. Las principales divisiones y estudios de la lógica informal son las siguientes. Teoría de falacias. Su principal objetivo es descubrir los razonamientos erróneos sin utilizar esquemas de inferencia. Retórica. Estudia los procedimientos y las técnicas de la argumentación que logran persuadir a los interlocutores. Dialéctica. Estudia las diferentes clases de diálogo en las que intervienen los razonamientos y los argumentos. La importancia de la lógica informal se basa en los beneficios que se siguen de hacer un análisis de las relaciones entre proposiciones en el lenguaje ordinario. En este mentefacto se pueden clasificar las divisiones de la lógica informal y formal. Podemos definir la lógica informal como la disciplina que se encarga de desarrollar métodos, análisis, estándares, criterios e interpretaciones no formales para la argumentación. Un diálogo argumentativo es un juego lingüístico en que dos o más participantes respetan ciertas reglas que los comprometen a cooperar de buena fe para que se alcance el objetivo comunicativo. Reglas del diálogo argumentativo. Como afirma Johnson, en todo ejercicio argumentativo hay un componente dialéctico que genera algunas obligaciones en el sujeto desenvuelto. Esas obligaciones son constitutivas supuestas en el mismo ejercicio argumentativo. Veamos algunas de ellas. Principio cooperativo. Se debe participar en la conversación según el objetivo auditorio y circunstancias que correspondan. Este principio se involucra en los siguientes deberes. No se debe usar premisas que no sean admitidas por los demás interlocutores. Se debe definir, aclarar o justificar el significado de los términos que se utilizan, toda vez que el interlocutor así lo demande. No se debe forzar prematuramente la cláusula del diálogo. Cada quien debe tener las mismas posibilidades de exponer sus argumentos.
Recuerda que hay muchas formas de hacer callar al otro, gritar, ridiculizarlo, irse, entre otros. La acusa es quien lleva la carga de la prueba y no debe llevarla quien defiende. Principios de cantidad. Se debe dar la información necesaria para el punto de vista, pero no dar más de lo necesario presentadas en el diálogo. Principios de cualidad. No hay que mantener lo que es falso y mantener lo que es verdadero, sin pruebas suficientes en el diálogo. Principios de pertinencia. Cuando se interviene con el diálogo se debe hablar del tema tratado y los cambios de temas deben darse por acuerdo de todo y no como una estrategia para tener ventajas. Principios de modo. Cada participante debe defenderse con una justa justificación y ordenamiento. Reglas del diálogo argumentativo. Como afirma Johnson, en todo ejercicio argumentativo hay un componente dialéctico que genera algunas obligaciones en los sujetos envueltos. Estas obligaciones son constitutivas, es decir, están supuestas en el mismo ejercicio argumentativo. Veamos algunas de ellas. Principio cooperativo. Se debe participar en la conversación según el objetivo que corresponda y teniendo en cuenta el auditorio y las circunstancias. En este principio se involucran los siguientes deberes. No se debe usar premisas que no sean admitidas por los demás interlocutores. Se debe definir, aclarar o justificar el significado de los términos que se utilizan toda vez que el interlocutor así lo demande. No se debe forzar prematuramente la clausura del diálogo. Cada quien debe tener las mismas posibilidades de exponer sus argumentos. Recuerda que hay muchas formas de hacer callar al otro: gritar, ridiculizarlo, irse, etc. Quien acusa es quien lleva la carga de la prueba y no debe llevarla quien defiende. Principio de cantidad. Se debe proporcionar cuanta información sea necesaria para mantener el punto de vista, pero no más. Mesura en las premisas presentadas es una virtud dialógica. Principio de cualidad. No se debe tratar de afirmar lo que es falso y no se debe tratar de mantener a toda costa una opinión de la que no se tenga pruebas suficientes. Principio de pertenencia. Las intervenciones del diálogo deben tratar de aquello de lo que se habla y los cambios de tema deben darse por común acuerdo y no como una estrategia para obtener ventajas argumentativas. Principio de modo. Cada participante debe defenderse con claridad, sin ambigüedades, con brevedad y ordenadamente. En todo diálogo argumentativo influye un compromiso de naturaleza actitudinal, quiere decir relativo a cierta actitud que se debe tener al hacer parte de un diálogo argumentativo. Esta actitud generará al menos un esfuerzo por entender de manera cabal la posición contraria a la defendida, y por ello redundará en un mejor desarrollo del debate. Las reglas del diálogo argumentativo resultan útiles porque le proporcionan a la lógica informal herramientas para poder identificar las falacias argumentativas. Gracias por su atención.